Hola a todos, bueno, y a todas. Hoy les voy a hablar de un personaje que fue un hombre clave para los cambios ideológicos que se produjeron sobre todo en el siglo XX. Él va a ser el primero que va a revelar las injusticias que trae el sistema capitalista, esto de que cuando los ricos se hacen más ricos en el sistema capitalista, los pobres crecen en pobreza y en cantidad. Y va a ser un hombre que va a decir que no solamente tiene que haber teoría, sino que la teoría siempre tiene que ir con la práctica. Por eso él va a decir que no solamente hay que interpretar al mundo, escribir sobre el mundo, sino que transformarlo. Bueno, él va a nacer en 1818 y va a morir en 1883. Va a ser uno de los 7 o 9 hijos, depende de la fuente que veamos, de una familia judía, ortodoxa, donde sus abuelos eran rabinos, pero su papá va a ser el primero que no va a tener una educación religiosa, va a tener una educación laica. Y de hecho, en un momento de su vida, cuando los judíos eran perseguidos en Alemania, va a cambiarse su apellido de un apellido judío a un apellido alemán. El papá de este personaje se va a interesar sobre las ideas de la ilustración, va a pensar obviamente que en la ciencia tiene que primar la razón y no la religión, por eso se lo considera que viene de una familia culta burguesa. Pero a pesar de la educación que recibió, este personaje en su juventud se mandó las suyas. Se dice que se malgastó el dinero que su papá le dio para sus estudios, como su papá era abogado, lo obligó a estudiar derecho y dicen que esa plata se la gastaba en alcohol. Y hasta que se batió a duelo con otra persona, llegando a estar en la cárcel. Pero bueno, a los 18 años se va a comprometer con una baronesa. Baronesa era un título de nobleza muy importante, que era su amiga de la infancia. Pero recién se pudo casar con esta baronesa 7 años después porque tuvieron que esperar a que se mueran los papás de ella porque ellos no aprobaban el matrimonio, obviamente, de una mujer de la alta sociedad con un joven de una clase media alta. Bueno, luego de que fracasara en la primera universidad que su papá lo mandó, lo va a mandar a otra universidad mucho más estricta, donde además de empezar a estudiar Derecho, él va a incursionar en la filosofía, en las letras. Y ahí es donde él va a empezar a desarrollarse. Con 24 años se va a mudar a París, va a empezar a escribir una revista y en periódicos que tenían más una ideología radical y de izquierda, y eso va a hacer que lo exilien por sus ideas políticas a Bruselas, en Bélgica. Pero ahí también lo van a acusar de que financió una protesta obrera y va a volver a Francia porque había cambiado de gobierno, va a estar un tiempo ahí también escribiendo, investigando, y sobre todo lo que a él le interesaba era ver la naturaleza de la sociedad y del capitalismo y ver las dificultades que esto conlleva. Luego va a volver a Alemania, en Alemania va a escribir su propio diario y ahí va a ser hostigado y perseguido por las autoridades, lo van a acusar de un montón de delitos en lo cual va a salir absuelto, pero con el tiempo va a terminar cerrando ese diario y va a decidir irse con toda su familia. En este momento ya tiene 7 hijos, va a decidir irse a Londres, que va a ser donde va a morir. Pero bueno, en este periodo que va a estar en Londres va a ser un periodo de extrema pobreza, que por suerte va a tener un amigo con el cual también escribía y es una gran influencia para él, que se llamaba Engels, que él lo va a mantener. Y hay una curiosidad en esto de que vivía en la extrema pobreza, que a pesar de las penurias económicas que tuvieron, que hasta de hecho perdió en ese momento 2 hijos, va a seguir teniendo a la criada. Y también hay una versión, un dato curioso, que dicen que la criada era muy amiga de su mujer, pero que él la dejó embarazada en un viaje que hizo su mujer. La cuestión es que eso no se sabe porque al final de ese hijo se hizo cargo su amigo, el mismo que lo mantenía Engels, y bueno, y esto es una incógnita todavía para la historia. Bueno, este personaje va a incursionar en un montón de áreas, en la economía, en la política, en la filosofía, no solo investigando, sino también va a ser un gran periodista y va a ser un gran político.
y toda su vida se va a dedicar a escribir las ideas más revolucionarias del siglo XX. A los 59 años, en 1877, se va a retirar y en el año 1881 va a morir su mujer. 2 años más tarde, en enero, muere su hija y finalmente en marzo de 1883 él va a fallecer. Me imagino que muchos, por lo que estuvieron dando con la profe Miriam, ya saben de qué personaje me estoy refiriendo. Sí, Karl Marx. Karl Marx, que él va a escribir sobre el materialismo histórico. ¿A qué me refiero cuando digo materialismo histórico? Me refiero a que él pensaba que la historia era la historia de la lucha de clases. O sea que para poder analizar la historia, como nosotros la vemos todos los días, tenemos que analizar qué clases están luchando entre sí. Porque él dice, siempre hubo clases que lucharon entre sí. En un momento estaban los libres y los esclavos, en otro momento estaban los nobles y los siervos, y en este momento del capitalista están los burgueses o la clase capitalista y los proletarios o la clase obrero-industrial. Y él dice, siempre es una clase que oprime a otra, una guerra entre estas dos clases, una lucha entre estas dos clases. ¿Y cómo se soluciona esta guerra? Él dice, bueno, puede ser como pasó con el feudalismo, que se transformó la sociedad y pasó de producir la agricultura a esta forma de producir de la industria, o que desaparezca una de las dos clases. Y en este contexto que él escribe nos vamos a encontrar que hay otros movimientos. Hay un movimiento, el ludismo, que era un movimiento de protesta que se destruía máquinas, otro movimiento que es el cartismo, que surge en Inglaterra, donde escriben una carta con reivindicaciones obreras al Parlamento, y va a ser un momento de una oleada revolucionaria, sobre todo para impedir la restauración del antiguo régimen y para luchar por los derechos de los trabajadores, que en ese momento se trabajaba más de 15 horas, trabajaban los niños, trabajaban las mujeres, las condiciones de vida tanto dentro como fuera de la fábrica eran inhumanas. Siempre había alguien que estaba vigilando con un puntero si no trabajaba el trabajador. A los alrededores de la fábrica los barrios eran muy pobres, llenos de humo, estaban hacinados en las casas. Y bueno, en este contexto de revolución industrial y con los ecos de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, este autor va a escribir. Ahora bien, ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué me habla de Karl Marx ahora en historia? O mejor dicho, ¿para qué? Ay, Natalia, ¿de nuevo extrañando dar clase? Por favor, vamos a comer. Basta, mamá. Digo, alumna, vení que te voy a explicar algo. Bueno, como les decía, ¿para qué vamos a hablar de Marx en historia? Bueno, nuestro próximo tema va a ser la Revolución Rusa. Y es imposible entender la Revolución Rusa si no entendemos la ideología marxista. Por eso, vamos a empezar desde el principio. Antes de Marx, se consideraba que el mercado era el mejor organizador social para guiar la producción, la distribución de bienes en cualquier sociedad. Entonces, el capitalismo tenía como la forma para ordenar su sociedad, la mejor institución era el mercado. Pero en este mercado, en este sistema capitalista, no toman las decisiones los reyes o los nobles. Ahora, el que toma la decisión es el empresario. Y según Marx dice, toma la decisión solamente por como quiere, sin tener ninguna regularización y bastante de forma desordenada. ¿Para qué toma decisiones? Solamente para tener ganancias. Bueno, él decía que el modo de producción se dividía en dos componentes. Uno es la superestructura y el otro la estructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura son todas las ideas, pensamientos, leyes que tiene una sociedad. Y la estructura podríamos decir que es la economía, la parte tangible. A la estructura la divide en dos también. Por un lado están los elementos que yo necesito para producir. En este caso él llama a estos elementos fuerzas productivas, como por ejemplo las maquinarias y las herramientas.
Por otro lado, están los personajes que intervienen en este modo de producción. ¿Quiénes son los que hacen posible el modo de producción? Y a esto los engloba en relaciones sociales de producción. Para dar un ejemplo claro, en el feudalismo los personajes más importantes eran el señor feudal y el siervo, y en el capitalismo el obrero y el capitalista. Y ahora bien, él dice algo, según como sea esa estructura económica de la sociedad, es como la sociedad va a pensar. Por eso dice que la estructura es la que determina la superestructura y no al revés. O sea, que la estructura, la economía, va a determinar la forma en que las personas piensan, sienten y las leyes que tenga esa sociedad. Bueno, ahora bien, ¿qué determina el valor de los bienes? Los clásicos decían que el precio de un bien depende del trabajo que se haya invertido en hacer ese producto. Y en este sentido, lo que dicen es que cuanto más trabajo pongo en un producto, más va a ser el precio o el valor de ese producto. Ahora bien, Marx va a decir que los bienes no siempre se intercambiaron o tuvieron un precio, como por ejemplo cuando existía el trueque, y va a incorporar un nuevo término para que nosotros podamos entender la mercancía. ¿Qué le suena por mercancía? Intercambio. Eh, un bien. Miren, en realidad mercancía no es un sinónimo de un bien que tenga una utilidad. Por eso podría mezclar las dos respuestas de ustedes. Para que una mercancía pueda ser considerada mercancía, Marx dice que tiene que tener un valor de uso, o sea, que tiene que servir para algo, y un valor de cambio, que pueda intercambiarse, que se haya pensado para la venta. Y entonces, la torta que yo le hago a mi nieto, ¿es una mercancía? O por ejemplo, esto es una mercancía. Y no, porque, por ejemplo, la torta es una torta que hiciste para tu nieto, no para la venta. Y este rollo que tenés en la mano, en algún punto no sirve para nada, no tiene un valor de uso. Y a la vez, ¿quién te lo va a comprar? Entonces, en ese caso no sería mercancía. Las mercancías podría ser un lavarropa que se hace en una fábrica, una mesa, no la que te hace tu papá para vos, sino una mesa que compraste y que se vende en una fábrica. Todo aquel producto que sirve para algo y que se utiliza para la venta. Ahora, bien, antes hablábamos que se intercambiaban las mercancías, se cambiaba un producto por otro. En cambio, ahora no, tenemos un invento que se dio que va a ser lo que va a equiparar a todas las mercancías, ya que todas las mercancías son diferentes y tienen diferentes utilidades, va a haber algo que va a equiparar todas las mercancías. ¿Qué va a ser ese algo? El dinero. El dinero va a ser el equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite acumular ese valor a lo largo del tiempo. Y se inventó para que se puedan intercambiar las mercancías. Bueno, pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común todas las mercancías? No sé. Que tienen valor de uso y valor de cambio. Sí, pero ¿qué más? ¿Puede ser que sean tangibles, que se puedan tocar? Hay mercancías que no se pueden tocar. Bueno, no todas las mercancías se pueden tocar. Ahí ya vamos a hablar de eso. Lo que tienen en común todas las mercancías es que tienen encima el trabajo del hombre. Entonces, como dijimos antes, el valor de una mercancía va a depender de cuánto trabajo se invierta en esa mercancía. Ah, bueno, entonces si yo tardo 2 horas en hacer una virome y el otro tarda una, entonces quiere decir que yo voy a ganar más plata. No, porque de lo que se trata es de el tiempo de trabajo socialmente necesario y aceptado, o sea, un tiempo promedio. Si en una fábrica se tarda más que el tiempo promedio, obviamente que va a perder, pero no es el tiempo individual de cada uno. Ahora bien, volvemos a las ideas de Marx. Marx dice que cualquier empresario
capitalista, ser un empresario o ser capitalista implica la explotación del trabajador siempre. Pero esos son los malos empresarios que pagan mal. No, según Marx, todos los capitalistas son explotadores. Pero ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un empresario o un capitalista? Es poder vender su producto a un precio mayor que lo que le costó hacerlo y así tener una ganancia, un plus. Ahora, ¿de dónde saca ese plus? Bueno, Marx dice que la clase burguesa o capitalista es la dueña del capital. Que el capital es ese dinero que se invierte para poder obtener más capital. Y el capital se divide en un capital fijo, que serían las maquinarias, las herramientas, las materias primas, y un capital variable, que sería el sueldo de los obreros. Entonces, el salario o sueldo sería lo que vale el precio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, cualquier mercancía, por ejemplo, un par de zapatos, su valor, como dijimos ya varias veces, depende de cuánto dinero se haya necesitado para reproducir esa mercancía. ¿Pero cuánto vale la fuerza de trabajo? Bueno, Marx va a decir que la fuerza de trabajo va a valer lo que el obrero necesite para mantener su fuerza y para poder regresar al trabajo al día siguiente. En este caso vamos a hablar de alimento, vestido, educación, vivienda, salud, necesario para él, para que él conserve todas sus fuerzas y para su familia, y sobre todo para que continúe trabajando. Y también va a decir que la fuerza de trabajo es una mercancía especial. ¿Se imaginan por qué? ¿Porque está con los obreros? Sí, está bien, Marx está a favor de los derechos de los obreros, pero en realidad la fuerza de trabajo él considera que es una mercancía especial porque es la única capaz de crear valor. O sea, la fuerza de trabajo es la única capaz de lograr que una mercancía o un producto que antes no era nada, hoy sea algo útil, tenga valor de uso. Pero una máquina también crea mercancías. Sí, pero esa máquina, primero que la maneja un hombre, y además también la hizo un hombre. Siempre atrás de una idea hay un hombre. Salvo el día que vengan que las máquinas creen otras máquinas, ahí sí podemos decir que puede ser así. Pero por ahora, el único capaz de darle valor a algo es el hombre. Ahora bien, vamos a volver a lo que habíamos hablado de por qué el empresario es un explotador. ¿Por qué Marx dice que le paga solamente una parte de lo que él produce? Y vamos a hablar sobre un ejemplo concreto. Por ejemplo, tenemos una fábrica que fabrica 5.000 sillas por mes. De esas 5.000 sillas, con el precio que recupera de 1.500 sillas, vendiendo 1.500 sillas, ya cubre el sueldo de todos los obreros de esa fábrica. O sea, cubre todas las necesidades de salud, educación, vivienda de todos los obreros. Para producir 1.500 sillas, esos obreros tendrían que trabajar 2 horas por día. Pero trabajan 8 según su contrato. O sea que hay 6 horas que no se la pagan y que se queda el empleador. Entonces, la diferencia entre el valor creado por el empleado menos el salario va a ser el valor que el obrero crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. O sea, lo que se llama plusvalía, excedente, ganancia no remunerada. Ese es el beneficio del empresario que se lleva descontando los costos, ese plus del que habíamos hablado antes. Y lo que va a pasar es que Marx va a criticar que el empleador se lleve ese monto a costa del sacrificio de sus obreros. Pero si sos el dueño, está bien que te lleves más. Claro, como estamos en un sistema capitalista, está bien que vos pienses que está bien lo que el sistema capitalista hace. Pero ¿qué me dirías si te digo que para casarte tenés que pedirle permiso a un señor que es tu dueño? ¿Te parecería normal esa idea? Claro, en el feudalismo esta idea era totalmente anormal. ¿Por qué? Porque como dice Marx, la estructura
es la que determina la superestructura. O sea, el modo en que producimos va a determinar lo que pensamos. Pero él está pretendiendo que nosotros podamos ver que este sistema en el que estamos, esta opción de que el dueño de la fábrica se lleve 5 veces más de lo que se llevan los obreros, es algo que nos perjudica a todos. ¿Y por qué dice esto? Porque él dice que esto va a generar desigualdad en la sociedad. El sistema capitalista de por sí va a generar desigualdad en general. ¿Por qué? ¿Cómo podemos comprobarlo? Lo podemos comprobar tranquilamente sabiendo ahora que el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante. Es como pensar que ahora estamos 100 personas en una fiesta y hay una persona que tiene todo el dinero, sumado todo el dinero que tiene el resto. Por eso Marx sueña o piensa a una sociedad sin división de clases, donde el trabajador recibiría a cambio de la mercancía que crea todo el producto de su esfuerzo y no solo una parte. Para eso él plantea el concepto de conciencia de clase, saber que somos una clase, y la socialización de los medios de producción. ¿Qué significa esto? Que los medios de producción tienen que pasar de las manos del capitalista a las manos de los trabajadores. Eso no quiere decir que todo tenga que pasar a manos de todos, no es la abolición de la propiedad privada, solo de los medios de producción. ¿Para qué? Para que la plusvalía se pueda repartir entre todos y no solo con el patrón. Bueno, entonces, en resumen, todo lo que vimos acá, que es mucha información y que espero que lo hayan podido entender, vamos a tener que hablamos de capitalismo, de mercado, de estructura, superestructura, mercancía con valor de uso, valor de cambio, del dinero, del rol del capitalista, de qué es la plusvalía y por último hablamos de la conciencia de clase. Bueno, ¿podemos seguir comiendo?